Bueno, pues, ¿en qué nos quedamos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Bueno, pues, estuvimos viendo de Marcos capítulo 1, versículo 1 al 15, precisamente en el subtítulo de la Reina Valera que dice Jesús inicia su ministerio. Ya hablamos de todo el evento del bautismo y ahorita comenzamos una siguiente sección que se llama el ministerio, que vamos a abarcar desde el versículo 12, donde está la tentación de Jesús. Ya lo hablamos de esto. ¿Se acuerdan? Que vimos que vimos acerca de que el Espíritu lo impulsó al desierto y todo eso, ¿no? Porque fue tentado, etcétera. Después pasamos al versículo 14 y 15, donde Jesús inicia su ministerio y analizamos efectivamente el mensaje de Cristo, que es el que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Y dijimos que habían 4 características que nosotros debemos imitar, ¿se acuerdan? Que es bíblico, cristocéntrico, directo e inclusivo. Entonces, así también tiene que ser nuestro propio mensaje. Mientras seguimos avanzando en este segmento que se llama el ministerio, quisiera antes hablar un poquito acerca de su tarea, para aquellos que la entregaron. Eh, Acuérdense que es antes de día de la clase, ¿va? Que tienen que entregarla. O sea que a más tardar el lunes tienen que entregar la tarea del devocional. Ustedes hicieron el capítulo 2 y ahora vamos a hacer el capítulo 3 la próxima semana. Mi recomendación personal es que pues, lo metes poco a poco, porque si lees todos los versículos, como ahorita en la clase, vas a darte cuenta que va a ser una lluvia de un montón de enseñanzas y un montón de cosas. Entonces, para que la puedas aprovechar, agárratelo por segmentos. Por ejemplo, el capítulo 3 que va a ser esta semana. Puede ser que mañana, que es miércoles, agarres 3 del 1 al 6. El jueves agarras del 7 al 12. El viernes agarras del 13 al 19. El sábado agarres del 20 al 30. Domingo pues meditas en la iglesia, pero el lunes agarras del 31 al 35 y así meditaste en todos los segmentos toda la semana, ¿verdad? De poquito a poquito. Exactamente. Sí. La tarea, sí, simplemente es mandarme lo que les sabe el Señor. Pero digo, para que lo aproveches mejor, ¿verdad? Porque así pues es muy general lo que recibes y muy general lo que escribes también. Y pues al final de cuentas todo trata de Jesús y dicen, pues a mí me habló que debo ser como Jesús. Y sí, es cierto, ¿no? Pero hay más cosas que el Señor te puede hablar si meditas poco a poco en la palabra de Dios. Pero bueno, entonces, para la próxima semana, a más tardar el lunes, entregar el devocional. El límite es el lunes, ¿ok? No el martes, el lunes. Entonces, ya que hablamos de la tentación y el inicio de su ministerio, posteriormente el versículo 16 al 20, vamos a ver que llama a sus primeros discípulos, según el Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a comenzar, otra vez les voy a pedir su ayuda para que vayamos más rápido. Así que, Sherry, puedes leer del 16 al 20, por favor, fuerte. Dice, andando por el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que estaban en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando
y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que reventaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Gracias. Vaya, entonces, aquí vemos a 4 de sus discípulos, de los primeros discípulos. ¿Quiénes fueron? Pedro, Pedro, ¿quién más? Jacobo, Juan, Andrés, Pedro, ¿cómo se llama el hermano de Pedro? Andrés. Después, Jacobo y su hermano, Juan. Bueno, y Simón. Marcos omite muchísimos detalles. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, del 1 al 11, nos habla de cómo el Señor habla específicamente a Pedro con la pesca milagrosa. En Juan 1, del 35 al 42, por ejemplo, nos narra cómo primero Andrés lo conoce, era discípulo de Juan el Bautista y conoce a Jesús, se va corriendo por Pedro. O sea, Marcos omite un montón de detalles precisamente por la característica que tiene Marcos, que va muy rápido, que va pasando las cosas demasiado rápido. Ahora, para no entrar en tanto detalle, porque el mismo Marcos no lo hace, la pregunta que surge es, ¿por qué dejaron tan rápido todo para seguir a Jesús? Bueno, principalmente vemos que hay detalles que omite Marcos, ¿no? Por ejemplo, la pesca milagrosa, cuando el Señor los confronta, pues, de que habían pescado toda la noche y todo eso, pero hay un contexto aquí que sería importante que aprendamos, es el contexto de cómo pasaban los niños en Israel a través en las sinagogas, cuando ellos tenían las clases con sus rabis, con sus rabinos. Los niños que se miraban, que eran más hábiles para la escritura, más inteligentes, que eran más dados a la lectura y todo ese tipo de cosas, los separaban y hablaban con los papás para que los niños crecieran en el ámbito religioso, pues ya que sea que se convierten en escribas, saduceos, fariseos, sacerdotes, lo que sea, pero eran separados. Los que pues, no se le miraban habilidades, pues, simplemente cumplían con el tiempo que tenían que estudiar las escrituras y los dejaban con sus papás, ¿no? Entonces, había dos razones por las cuales no eran elegidos por los rabís. O eran rechazados o eran reprobados. Directamente el niño que el rabí decía, no, no lo quiero, o pues que de plano era muy torpe y tampoco lo querían, ¿no? En algunos casos había el caso en que la familia decidía que el niño no continuara. Sí, sí había esa opción, digamos, ¿no? Pero pues normalmente no era así, era un honor que un rabí eligiera a tu hijo para seguir creciendo bajo la tutela de ese rabí. Y más cuando un maestro de renombre te elegía. Acuérdense que en este momento ya había pasado pues, mucho tiempo en el ministerio de Jesús, entonces ya tenía un renombre Jesús, ¿no? O ya estaba adquiriendo uno por lo menos. Lo mismo le pasó a Pablo. Pablo estudió bajo la tutela de Gamaliel. Gamaliel era uno de los maestros más reconocidos de aquella época. Y Pablo dice en la escritura que estudió bajo sus pies, dice, pero eso es una referencia de que Gamaliel lo educó. Y pareciera que en este caso, estos 4 discípulos habían sido rechazados y hasta reprobados pues en las escuelas, porque si se acuerdan en Hechos capítulo 4, les dice que reconocían que era del vulgo y sin letra. Por lo tanto, pues básicamente no tenían estudios. Entonces lo más probable es que tanto Pedro como Juan, de quien se escribe todo esto, hayan sido reprobados y que simplemente los desecharon, ¿no? Y Juan, como tenía el negocio con su papá, y probablemente Pedro y Andrés también con su papá, porque esa era la costumbre. José era carpintero, Jesús fue carpintero, ¿me entiendes? Esa era la costumbre. Pues ellos continuaron con su vida, ¿no? Pero en este momento, el Mesías los estaba llamando. Y en ese momento, a pesar de que ya eran adultos, deciden dejarlo todo y seguir a Jesús. El contexto es de que ellos habían sido rechazados toda su vida. De repente viene el maestro de renombre
el que aparte puede ser el Mesías y te dice, sígueme, obviamente dejaron todo y lo siguieron a Jesús, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, el siguiente segmento le vamos a llamar el día a día. El día a día. Ya vimos el bautismo, ya vimos el ministerio, ahora vamos a ver el día a día. Y esto lo vamos a ver desde el versículo 21 hasta el 39, pero vamos a ir por partes, ¿ok? Y quiero que vean que aquí empieza un día de Jesús a como nosotros llamamos el día. Nuestro día comienza mañana y tarde, ¿no? En cambio, para los judíos, acuérdense, es al revés. Para un judío empieza en la tarde y termina en la mañana. Leen Génesis capítulo 1 y siempre dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, ¿no? Así comienza para los judíos. Comienza en la tarde y después en la mañana, pero aquí vamos a ver la mañana del sábado, ¿ok? Del famoso Sabbat. Acuérdense que el Sabbat para los judíos, pues tenían que ellos guardarlo, ¿verdad? Y no hacer nada. Pues aquí empieza, versículo 21 al 28, si lo pueden leer, madre, por favor. Entraron en Capernaum los días de reposo, en la sinagoga enseñaban, y se admiraban de su doctrina, que les enseñaba como que tenía autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos que los obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de la aldea. Amén. Bueno, entonces, primero que nada se ubican en Capernaum, que Capernaum es conocido como la ciudad de Jesús, porque ahí pasó la mayor parte de su ministerio. Era básicamente como su centro misionero de Jesús. El día de hoy, si tú vas a lo que era la ciudad de Capernaum en Israel, todavía hay un letrero que dice Capernaum, la ciudad de Jesús. Capernaum se le conoce, bueno, en su etimología era como la ciudad de Nahum, no Nahum el profeta. No sabemos qué Nahum, pero tuvo que haber sido muy famoso en ese momento, como para que la ciudad sea conocida como la ciudad de Nahum. Pero esta estaba a la orilla del mar de Galilea, en la región de Galilea, y este fue el centro misionero donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio. Dice ahí que entró en la sinagoga y ¿qué hacía Jesús? Enseñaba. Contextos claves de las sinagogas. Normalmente el maestro era el que estaba sentado y los demás estaban parados alrededor de él. De hecho, en la serie de The Chosen sí lo representan bien, ¿no? Como Jesús cuando va a Nazaret y le invitan a enseñar y cosas así. Él está, bueno, está parado leyendo, después se sienta y todos alrededor están ahí parados y empieza todo el drama y toda la cuestión, pero así es como se hacía. Hoy en día lo hacemos al revés. ¿Por qué? Saber qué pasó ahí. Sería interesante investigar qué pasó en la historia, que fue al revés después. Pero más que sentados o parados, ¿cómo enseñaba Jesús? Se resume en el versículo 22. Dice, se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y todavía ahí el insulto integrado, ¿va? La pedra integrada de parte de Marcos. Fíjense cómo dice Juan 7 del 45 y 46. ¿Ok? Estos versos me encantan. Miren cómo dice.
Mandaron a los alguaciles de los sacerdotes también tenían su propia policía, digámoslo así. Y mandan a unos alguaciles a prender a Jesús y no lo prenden, sino que regresan a los sacerdotes y le dicen, los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos y estos le dijeron, ¿por qué no la habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Quedaron tan asombrados de las palabras de Jesús, que dijeron, o sea, no sé si se les olvidó que tenían que aprenderlo, o simplemente dijeron, no podemos aprender a un hombre que hable así. Pero me encantan las palabras de los alguaciles. Jamás un hombre ha hablado como este. Jesús enseñaba con diferencia. Cuando yo recién llegué a Catlán, me acuerdo, el hermano que me precedió cuando iba antes, creo que los sentaba a los hermanos y hacían como una especie de cuestionario y cosas así. Y cuando yo llegué, como yo estaba acostumbrado a ser yo el que predicara, los hermanos también me dijeron como que, es que así no nos habían predicado, ¿no? Porque ellos están acostumbrados a llenar cuestionarios, ¿no? Yo pienso en Jesús. Obviamente te imaginas un sermón de Jesús y dices tú, ha de haber sido impresionante, ¿no? Impresionante escucharlo. Y aquí nos da una clave de qué era una de las cosas que hacía asombroso la predicación de Jesús, que es que Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. No era pasivo, hablaba con autoridad. Miren cómo dice el Salmo 116:10. Salmo 116:10. La primera parte nada más dice, creí, por tanto hablé. Creí, por tanto hablé. Eso dice el salmista. Yo creo que esa es la clave, que tengas esa fe de que no estás hablando tus palabras, estás hablando las palabras de Dios. Una vez, cuando yo empezaba mi camino de predicación, me dijeron, si no vas a hablar de la Biblia con autoridad, mejor no digas nada. Si vas a hablar de la Biblia como temeroso, todo nervioso, todo avergonzado, esa es la imagen del Dios que das. Esa es la imagen del Dios que crees. Porque estás viniendo aquí a hablar en tus propias fuerzas, por eso te da vergüenza. Porque estás confiando en ti. Por eso te da temor. Te da temor que tú falles, ¿no? Te da temor que tú digas algo que no debes decir. Y no vienes confiado en que el Espíritu Santo te va a usar para hablar con los hermanos. Y dice después, y no hablaba como los escribas. ¿Se acuerdan? Este grupo de los escribas eran aquellos que, está muy difícil, que escribían la escritura. Pero como eran los copistas de aquel momento, también se dedicaban a enseñar las escrituras, porque tenían un buen dominio de las escrituras, porque ellos sabían de estos. Y ellos ya estaban muy metidos en las tradiciones, ellos hablaban más, tal vez más pasivamente de lo que dice la escritura, y no como Jesús, que hablaba de la escritura como quien tiene autoridad. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Que Jesús sigue hablando hoy. La pregunta no es si Jesús sigue hablando, la pregunta que yo te hago es, ¿tú te sigues asombrando cuando Jesús habla? ¿Verdad? Algunos están muy distraídos en otras cosas, que ya no se asombran de lo que dice la palabra. Jesús sigue hablando. La pregunta es, ¿te sigues asombrando o te estás distrayendo? Y en el versículo 23 está el gran pero, ¿no? Imagínense esto, Jesús hablando de manera asombrosa, teniendo a todos boquiabiertos. ¿Y cuál es la primera palabra del versículo 23? Pero siempre que hace alguien algo para Dios, hay oposición de algún tipo. Siempre hay algún tipo de oposición. Ya sea que te manden un mensaje, ya sea que te pelees con tu esposa,
ya sea que el carro no enciende, ya sea que no hay taxis a esa hora, ya sea que te den una noticia terrible, pero siempre que te propones hacer algo para Dios, siempre hay algún tipo de oposición. Por eso tú tienes que estar alerta. En esa congregación de la que hablaba hace un ratito, cuando empezamos la congregación, las primeras semanas atrajimos a mucha gente, no sé si porque veníamos de fuera o qué sé yo, pero empezaron a venir como 30 personas, digamos. ¿Y qué pasó? Que el padre de la iglesia católica les dijo que aquellas personas que van con nosotros, cuando mueran, sus cuerpos los iban a dejar en las calles para que se los coman las ratas. O sea, que no los iban a enterrar. ¿Y qué pasó el siguiente domingo? Los mismos 4 que iban ya eran los que llegaron. Siempre que haces algo para el Señor va a haber oposición. Hemos tenido hermanos aquí en la congregación que se han ido, ¿verdad? Que ha pasado algo y de repente dejan de venir. Pero ponte en ese lugar, imagínatelo. Tú estás predicando y de la nada, un endemoniado. No. Estábamos aquí hablando y de la nada Juancho empieza a convulsionar acá, empieza a hablar así, y empieza a flotar, allá, de película, ¿no? Y empieza a hablar de esa manera. Así fue lo que pasó, en medio de la sinagoga. Es que Satanás no está en los bares, en las cantinas. ¿Para qué estaría allá si la gente ahí está perdida? Satanás está en la iglesia. Satanás está buscando a los creyentes. Y el versículo 24, este demonio le dice, ¿no? Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Los demonios saben quién es y como es Santiago. Creen y tiemblan. ¿Va? Pero en el versículo 25, cuando Jesús lo reprende, le dice, cállate y sal de él. Y dice el 26 que el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Nos muestra un Jesús que tiene autoridad sobre Satanás. Por eso, si estamos en Cristo, estamos seguros. Al venir a Cristo, automáticamente hemos sido protegidos porque Jesús tiene la autoridad. Jesús tiene autoridad. O sea, no hay ataque demoníaco, ¿me entienden?, que nos pueda hacer daño porque estamos en Cristo Jesús. Eso de creyentes poseídos por espíritus no existe, porque donde habita el Espíritu Santo no puede haber un espíritu inmundo. No tiene sentido, no pueden cohabitar juntos. Ahí es donde estamos seguros. Entonces, se levantan temprano, Jesús, sus discípulos, van a la sinagoga, pasa todo este evento, ¿verdad? También unas cosas que se me olvidó mencionar del contexto es que en las sinagogas judías también había tiempos en donde todos podían dar una opinión, una enseñanza. Por eso es que los primeros creyentes copiaron la metodología de las sinagogas y hacían lo mismo en las iglesias primitivas. Todos podían participar, como dice 1 Corintios 14. Por eso es que Jesús hablaba y enseñaba a cualquier sinagoga a la que entraba. Por eso es que Pablo, cuando se fue en sus viajes misioneros, les daba un tiempo siempre de que hablaran, porque todos podían participar. Pero pasa todo este evento, salen de ahí, ¿y qué pasa? Versículo 29 al 31, Padre, por favor. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y le tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le sirvió. Entonces sale de la sinagoga y ¿qué pasa? Se van a la casa de Pedro.
Probablemente lo invitaron a comer y ahí es donde se encontró el problema. No sabemos qué es lo que lo llevó a la casa de Pedro. A lo mejor incluso pues Jesús ya sabía de la suegra de Pedro, pues va y fue directamente para allá, no nos sorprendería. Sin embargo, van para allá y digamos que Pedro invita a Jesús a su casa, ¿no? Recordemos que Pedro era casado, aquí se nos da la prueba irrefutable que Pedro era casado, de otra manera es imposible que tuviera suegra. Te digo porque cierta religión dice que Pedro, como fue el primer papa, nunca se casó. No tendría nada de sentido. Tienen que explicar esto como no era su suegra, sino que así se decían de cariño. Tienen que explicar algo así, que no tienen nada de sentido. Pero acá se nos dice que Pedro era casado. Ahora, cuando invitas a Jesús a tu vida, Él comienza a sanar lo malo en ti. Es parte de lo que hace Jesús en ti. Pero si no lo invitas, ¿cómo sanarás? Y entonces conocían a este Jesús poderoso, ya habían visto milagros de Cristo, ya habían visto a Jesús sanando. Acuérdate que Marcos no nos da un evangelio cronológico. Y como Pedro y Andrés ya conocían que Jesús tenía este poder, le hablan de su suegra. Me acuerdo que en la serie dijeron como, no molestemos al Señor. No, acá dice, fueron y le hablaron de su suegra, ¿no? Le dijeron, por favor Jesús, ¿no? Sánala. Jesús la sana e inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Inmediatamente fue el momento. Ahora, nos muestra también que Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Una vez que hemos sido sanados, tenemos que servir. A muchos les gusta el Jesús que asombra con sus enseñanzas, pero rechazan al Jesús que demanda nuestro servicio. Y todos somos siervos. Todos hemos sido la suegra de Pedro en ese sentido, que hemos estado enfermos y que Jesús vino hacia nosotros, pudiendo elegir a cualquiera, pudiendo elegir cualquier casa, fue a esa casa específica y sanó a la suegra de Pedro. Entonces, así pasó también con nosotros. Pudiendo elegir a cualquier persona, nos eligió a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es misericordioso, no porque tú valgas la pena. De hecho, creo que es porque no vale la pena que el Señor nos escogió, para que entonces la gloria sea de Él y no nuestra. Entonces, en la mañana van a la sinagoga, ¿va? Que ven este evento, deciden ir a comer a la casa de Pedro, sana a la suegra. De repente todo el mundo escuchó, ¿va? Como casi no, la gente no somos chismosos por naturaleza, ¿va? De repente Jesús había sanado a la suegra de Pedro, ya sabía todo Capernaum que Jesús había sanado a la suegra de Pedro. ¿Y qué hacen? Versículo 32 al 34, Juancho, por favor. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, trajeron todos los que tenían enfermedad, que los endemoniados, y toda la ciudad se acomodó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera y no dejaba hablar. Esto es muy importante. Se corrió el chisme, ¿va? Aquí en Chetumal no pasa. De repente, oye, vete, no sé qué, porque están regalando no sé qué cosa. Lo mismo pasó, ¿no? Oye, que en la casa de Pedro están sanando a Jesús. Vamos, y agarraron a sus enfermos, y agarraron a sus endemoniados, y lo llevaron con Jesús para que lo sanara, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué hizo Jesús? Marcos 10:45, ¿se acuerdan? Ese es el pasaje clave de todo el Evangelio. Marcos 10:45 dice que a eso es lo que vino Jesús, no para ser servido, sino para servir. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando le trajeron a toda esta gente? Sirvió, empezó a sanar, empezó a expulsar demonios. Jesús no huía del servicio, solo huía cuando algo se interponía en el plan de Dios para él. Por ejemplo, cuando lo del leproso que vamos a ver,
no digas nada, le dijo. No para que no vengan otros leprosos a él y sean sanados, sino porque si todo el mundo creía en él en ese momento, no iba a poder ser crucificado. Cuando hizo la multiplicación de los 5,000 y le querían hacer rey, ahí tuvo que huir, no para ya no alimentar a nadie, sino porque lo querían hacer rey, y si lo hacían rey no iba a poder ser crucificado. Cuando lo querían aprender antes de tiempo, huía. ¿Por qué? Porque todavía no había llegado el tiempo. Cuando lo quisieron apedrear, huyó. ¿Por qué? No porque no quería morir, ¿me entienden? Al final de cuentas, ese es el propósito por el que vino, sino porque no era la forma, porque no era el momento. Entonces, Jesús solamente huía cuando algo interponía el plan divino. Apliquémoslo a nuestra vida. Huye cuando algo se interpone en el plan de Dios que tiene para ti. En todas las demás ocasiones, sirve. Si algo viene a interponerse entre Dios y tú, huye. Pero en todas las demás ocasiones no tenemos excusa. Ya estamos cansados porque es domingo, pasamos todo el día. Sirve. Aquí literalmente lo vemos a Jesús haciendo eso. Primero en la sinagoga, después comiendo, después sirviendo. ¿Me entienden? Sirve. ¿Qué cosas se podrían poner entre Dios y tú? Ay, pero no vas a huir de tu esposa, pues. Pueden ser tentaciones, ¿va? De hecho, el plan de Dios para tu vida usa también a tu esposa. Entonces, ahí como que no cuadró la cosa. ¿Verdad? De hecho, al contrario, huye de infidelidades, huye de divorcio, huye de pleitos, huye de todo ese tipo de cosas que se pueden interponer en tu matrimonio. Pero entonces, en todas las demás cosas sirve. Tienes que servir. No nos gusta porque se mete con nuestra comodidad. Pero nuestro maestro nos dejó ejemplo para que nosotros también hagamos. Versículos 35 al 39 y regresamos con Sherry. Levantándose muy de mañana, viendo a un niño, salió y se fue a un lugar desierto, y ahí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Entonces, familia, después de haber pasado un día tan pesado, no habiendo descansado nada, dice que se levantó muy de mañana y ni siquiera había salido el sol. O sea que aún era de madrugada. ¿A qué hora es eso? ¿5 de la mañana? ¿4 de la mañana? Se levantó Jesús. ¿Sabes? El verdadero descanso no está en dormir más. El verdadero descanso está en el Señor. Miren cómo dice Hebreos 4. Hebreos capítulo 4, versículo 3. La primera parte también dice, pero lo que hemos creído, entramos en el reposo. Porque la manera en que tú accedes a este descanso en Cristo es a través de creer. Después dice en el versículo 9 y 10, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. El reposo que Dios tiene para nosotros
se accede a través de creer, ¿verdad? Como dijo Jesús en Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde. Jesús es nuestro descanso, ¿verdad? ¿Qué haces tú para descansar? A lo mejor ves Netflix, a lo mejor ves el fútbol, a lo mejor hay algunos que son muy sociales y dicen, yo para descansar salgo con mis amigos, estoy con mi familia, o a lo mejor relacionas descansar con dormir, también es válido, ¿no? Pero Jesús, ¿qué hizo para descansar? No, se fue con el Señor, tuvo comunión con el Señor, ¿no? Oró a Dios, porque el descanso está en Él. Venid a mí los que estén cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Tu naturaleza te dice, duérmete, estás cansado, ya serviste mucho a Dios, Dios no se va a molestar contigo. Esa es tu carnocha. Pero el Espíritu Santo te dice, ven. Jesús te dice, ven a mí, yo te haré descansar. Y el versículo 38 me fascina porque dice, Jesús, o sea, habiendo tenido un día de locos, un día cansado y levantóse muy de mañana, dice, hey, vámonos a los demás lugares porque para esto vine, para predicarles a todos. Demostrándonos que sí hay descanso en el Señor, ¿verdad? Pero dice, para esto he venido. No se desvió de su propósito. No dijo, miren, ¿saben qué? Me voy a dormir un rato. Descansamos unos 3 días. Pescamos unos pescaditos. Vamos. Y así, en este versículo concluye un día en los zapatos del Señor. Esto era un día para Cristo. Bueno, vimos la sección de bautismo, vimos la sección de su ministerio, vimos la sección de día a día. Ahora vamos a concluir este capítulo por esta sección que le vamos a llamar el corazón. Porque aquí vamos a ver el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Ese amor, esa misericordia, esa pasión. Y en estos versículos, que es del 40 al 45, vemos la imagen misma del Evangelio. Y ahorita vamos a hablar de eso. Padre, por favor, lee Marcos 1 del 40 al 45 para que ya concluyamos con este capítulo. Vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla de él. Si quieres, puedes limpiarte. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por su purificación lo que Moisés mandó para testimonio a él. Pero oído él, comenzó a publicar lo sucio y a publicar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Como les dije, que esta es la imagen misma del Evangelio. Jesús tocando al leproso, tomando su enfermedad para quitársela. En 2 Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecados es Cristo. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El Señor tocó nuestra enfermedad y la sanó, ¿verdad? Ese es el glorioso e injusto intercambio. La verdad es que de justo no tiene nada. Pero analicemos un poco la oración que hizo este leproso a Jesús, porque a mí se me hace las cosas más asombrosas que narra, una de las historias más asombrosas que vemos en los evangelios, es la historia de este señor. Que aunque no tiene un desenlace muy bueno, me enseña muchas cosas. Dice en el versículo 40 que vino a él un leproso
rogándole e hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y aquí yo aprendo cuál es la oración que Dios responde. La oración que Dios responde va a tener 8 características, las cuales se las voy a dictar. ¿Ok? 8 características de esta oración efectiva. 8 características. La oración que Dios responde tiene 8 características, se las voy a dictar. 8 características de la oración que Dios responde. Número 1 dice que vino a él, un leproso, dice, rogándole, ¿no? Yo creo que la oración que Dios responde es desesperada. Desesperada. Porque viene directo a Jesús, ¿me entienden? O sea, no fue a ningún otro lugar. Tuvo este problema, vino a Cristo. Número 2, dice que hincada la rodilla. La oración que Dios responde es reverente. Reverente, ¿verdad? O sea, haciendo como una reverencia, porque Él es el Rey, reconoce que Jesús es el Rey, viene con ese temor de Dios, ¿verdad? Viene con ese reconocimiento de la majestad que tiene el Señor. Pero a partir de acá, quiero que veamos esta oración. Dice, si quieres, puedes limpiarme. Esta parte, si quieres, me habla la tercera característica, ¿verdad? Es sumisa. No es demandante, no le exige, hazme esto, y lo declaro, y lo ato, y que no sé qué. Es sumisa. Le dice, si quieres. Número 4, cuando hablamos de esta parte que dice, puedes, o sea, porque la oración es creyente. O sea, el leproso sabía que Jesús podía hacer esta cosa, este milagro. Así que viene y le dice, yo sé que tú puedes hacerlo. Después le dice, si quieres puedes limpiarme, ¿verdad? Número 5, reconoce su necesidad. Reconoce su necesidad. Porque la necesidad del leproso era que sea limpiado de su lepra, ¿verdad? Así cuando venimos a Dios también, tenemos que reconocer cuál es nuestra necesidad. Número 6, y acá me voy a encerrar aquí en esta palabra, limpiarme, porque encierra muchas cosas. Número 6, específica. La oración que Dios responde es específica. Acá le pide algo en concreto, le dice, por favor, quiero ser limpiado, ¿no? No se anda con rodeos y que esto y lo otro. Y por favor, ora por los alimentos. Y cuando ora por los alimentos, empieza a orar por todo el mundo, cada país del mundo, y todo eso. Y cuando termina de orar, la comida está fría, mosqueada y todo lo demás. Es específica. Número 7 es personal. Si quieres, puedes limpiarme. La oración, esta oración es personal. No depende de alguien más. Dile a Jesús que si quiere limpiarme. Va, porque muchas veces se han acercado conmigo, por ejemplo, a decirme, pues, tú ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. O Dios quiere estar igual de cerca contigo, ¿me entiendes? Y número 8, para concluir, es breve. 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 No se anda con palabrerías, como si de alguna manera impresionásemos a Dios, ¿no? Es concreta. Si quieres, puedes limpiarme. Son 4 palabras. Pero encerró muchísimas cosas. Entonces, la oración que Dios responde es desesperada, es reverente, es sumisa,
es creyente, reconoce su necesidad, es específica, es personal y es breve, ¿va? Y es que tuvo mucho valor el leproso al venir a Jesús, porque esto era castigado con apedrearlo, ¿no? Con lacerar a la persona. Eh, pero vamos a hablar de este contexto, y mientras hablamos del contexto, vamos a comparar la lepra con el pecado. Y para eso les pido que vayan al Levítico número 13. Levítico 13. ¿Ya estamos allá? Levítico 13 son las instrucciones en la ley que hablan cómo tratar específicamente el problema de la lepra. Entonces vamos a hacer unas 4 comparaciones entre la lepra y el pecado. 5 comparaciones, perdón. Solo puse palabras claves acá, así que ahorita lo voy a explicar. Levítico capítulo 13, en el versículo 3, dice lo siguiente. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. La lepra es más hondo que la piel, ¿cierto? Asimismo, el pecado es más profundo que la piel, digamos, porque el pecado directamente daña el espíritu. El espíritu muere por causa del pecado. En el versículo 7 se nos dice que si se extendiere la erupción en la piel después que él se mostró al sacerdote para ser limpio, deberá mostrarse otra vez al sacerdote. O sea que en la lepra, en la llaga de la lepra se puede esparcir, se puede extender, ¿no? Por eso aquí le puse que contamina, porque el pecado de nuestras vidas contamina todo alrededor. Si no, acuérdense del pecado de David. Como no solamente fue el pecado de David, sino que incluyó, digámoslo así, perjudicó a Betsabé, a su esposo Urías y a un montón de más personas, ¿verdad? Que fue extendiéndose. De hecho, llegó hasta decir el profeta Natán que hizo con eso blasfemar a los enemigos de Dios. O sea, el pecado se esparce. El problema no es que peques, el problema es que se expande es como un cáncer, pues. En el versículo 45 y 46 de Levítico 13, dice que el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta y embozado pregonará, inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Entonces, ¿qué hacían con los leprosos? Estaban fuera de la ciudad. No podían los leprosos, digamos, estar en el desierto o algo así porque se iban a morir. Pero pues básicamente el estar alrededor en las afueras de la ciudad, también ese era su destino, ya que la lepra pues se apartaba de la sociedad y asimismo
el pecado te aparta. Digámoslo así, incluso entre los creyentes, cuando uno comete pecado, te aparta del cuerpo. El pecado te aparta, es así, el pecado es individualista, pues te quiere apartar de todas las demás personas. Mientras que la iglesia de Cristo es corporativa. Y una de las características que vemos acá en el versículo 45-46 es que el leproso tenía que gritar inmundo, inmundo, para que cuando alguien se acerque, sepa que él estaba con lepra. Asimismo el pecado, cuando estén las personas en el juicio, ¿verdad? Delante de Dios, el pecado va a gritar culpable, culpable. El pecado testifica nuestra contra, pues. Solo Cristo, cuando el pecado grite que somos culpables, podrá decir que somos inocentes, porque Él es el que pagó. Y asimismo, como movido en misericordia, tocó a este leproso, también ha cargado con todo nuestro pecado, ¿verdad? Y por último, en el versículo 52 dice que será quemado el vestido, la urdimbre, o trama de lana o de lino, o cualquier obra de cuero en que hubiere tal plaga, porque lepra maligna es, al fuego será quemada. O sea que la lepra solo sirve para ser quemada, pues. O sea, así se elimina, digamos, esta contaminación de lepra. Y pues el pecado se paga, paga el pecado sin muerte, dice la Escritura. Al menos que alguien te lo quite. Y ese alguien, como dice Marcos capítulo 1, versículo 41, Jesús, teniendo misericordia de él, extendió su mano y le tocó y dijo, quiero ser limpio. Isaías 64:6 es el versículo que dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia, ¿no? Para el Señor. Y es como si Jesús hubiese agarrado esos trapos de inmundicia y se los puse puestos en sí mismo. Así agarró nuestra lepra y nos limpió porque Él quiso, porque tuvo misericordia. Pero ¿qué pasa en los versículos después? Dice que le encargó rigurosamente, se lo encargó, le dijo, por favor, no vayas a decir nada a nadie. Tú ve con el sacerdote, muéstrate como Moisés mandó, que ya eres limpio. Alégrate en eso, ¿va? No le digas a nadie. ¿Qué hace el leproso? Va y le cuenta a todo el mundo. Ese es el problema, que la obediencia incompleta estorba el ministerio de Cristo. No lo detiene, ¿va? Pero sí lo estorbó. Porque después dice que ya no pudo entrar a las ciudades, sino que tuvo que quedarse en los lugares desiertos y la gente iba con él. La obediencia incompleta estorba el ministerio de Cristo. Familia, llegamos al final de este capítulo. Y yo quisiera que antes de que comencemos el capítulo 2, hablemos de unos cuantos principios del servicio, porque ¿se acuerdan que hablamos que este evangelio tiene como un tema principal de mostrarnos a Jesús, un Jesús que sirve, un Jesús como siervo? ¿Se acuerdan que la figura de las profecías era el buey? El buey era el que servía en el arado. Entonces, se me ocurrió que en cada capítulo podríamos sacar algunos de los muchos principios que yo creo que podemos encontrar para servir. Así que se los voy a dictar. Se los voy a mencionar para que queden para nuestro aprendizaje. Pues, número 1, no puedo servir al pecado y a Dios al mismo tiempo. No puedo servir al pecado y a Dios al mismo tiempo, porque se acuerdan que con Juan el Bautista empezamos a ver lo que significaba el arrepentimiento, que era dejar el pecado para acercarnos a Dios, que es un giro de 180 grados. Así que cuando hablamos del servicio, no puedo servir al pecado y a Dios al mismo tiempo. Tengo que dejar por completo el pecado y servir a Dios. Número 2, el servir a Cristo
Es un compromiso serio con Dios. El servir a Cristo es un compromiso serio con Dios. ¿Se acuerdan que en aquel momento exhomologueo, ¿no? Que ellos confesaban y se comprometían con las demás personas? Cuando servimos al Señor, no es un compromiso que nos podamos tomar a la ligera. Es un compromiso serio con Dios. Número 3. Siempre que sirvas a Dios, va a haber oposición de algún tipo. Siempre que sirvas a Dios, va a haber oposición de algún tipo. Siempre. Estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Y cuanto más ves oposición, siento que es cuando tú decides entregar tu vida al Señor y servirle y enfocarte, Satanás tiembla y tiene que hacer algo para desviarte, para sacarte allá. Entonces tienes que estar alerta. Por eso Jesús dijo, velad, para que no estéis en tentación. Velad y orad, decía, esténse atentos pues. Número 4. Una vez sanados, tenemos que servir. Énfasis en tenemos que servir. Así como la suegra de Pedro que inmediatamente le dejó la fiebre y se puso a servir a Jesús. Nosotros ya fuimos sanados. O sea, no podemos mantenernos sanos y ya, porque es como si siguiésemos enfermos. Fuimos sanados para servir, pues. El siguiente número, no sé qué número es, dice, huye a lo que se opone al plan de Dios para ti. Huye a lo que se opone al plan de Dios para ti. En todo lo demás, sirve. En todo lo demás, sirve. Si hay algo que obstaculiza tu servicio con Dios, huye de eso. Huye de eso. Pero en todo lo demás, aunque no nos guste, tenemos que servir. Número 6. Sirve a Cristo para descansar en Cristo. Sirve a Cristo para descansar en Cristo. No hay nada más trabajoso, cargado, que no servir a Dios, que estar enfocado en las cosas del mundo. Es su carga. Pero cuando servimos a Cristo, descansa en nuestro espíritu. Y la última, número 7, ¿no? La obediencia incompleta estorba el ministerio de Cristo. La obediencia incompleta estorba el ministerio de Cristo, como aprendimos con este leproso, ¿va? Que no obedeció completamente a lo que Jesús le dijo y fue un estorbo para Cristo. Entonces hay que obedecer por completo. Ya se acabamos con el capítulo 1 de Marcos. Nos faltan 15. Fue mucho. Pero así son estos capítulos. ¿Va? Vamos a adentrarnos al capítulo 2. El capítulo 2 le vamos a titular La mayor necesidad. La mayor necesidad. ¿Okay? Marcos capítulo 2. Vamos a hablar de la mayor necesidad. Decía un predicador que estaba escuchando otro día que estamos en la generación de la aspirina. Porque, salud. Porque el más mínimo dolor y tomamos pastillas, ¿no? Voy a tomar una de esta, una de la otra y ya sabemos que el paracetamol es milagroso, ¿no? Pero quiero decirles esto. Arreglar el síntoma no arregla el problema. Por ejemplo, me duele la cabeza. Me duele la cabeza, ¿por qué? El dolor de cabeza sucede por varias cosas. No sé, porque por no comer bien, porque me faltan lentes, ¿no? Porque duermes muy poco.
y de repente yo me tomo una aspirina, un paracetamol o lo que sea que tú tomes para el dolor de cabeza y te alivia el síntoma, te alivia el dolor, pero no arreglas el problema. Por ende, vas a seguir teniendo dolores de cabeza recurrentes. Así pasa con los síntomas del pecado. De repente el pecado te hace sentir cosas como soledad, me hace sentir mal, tengo depresión, siento algún vacío. Y de repente yo recurro a tener una pareja para no sentirme solo, a andar con amigos para no sentirme solo, a andar de fiestas, andar lo que me cause diversión, ¿no? O huir de lo negativo porque eso me deprime. Pero al final no soluciono el problema del pecado, porque estoy enfocado en los síntomas y siento en mi corazón este vacío y recurro a alguna cosa que me causa adicción. Y me siento deprimido, ¿qué hago? Me pongo a ver Netflix, ¿no? Me siento deprimido y me pongo a ver noticias y me deprimo más porque ninguna noticia es buena. Todo esto resuelve momentáneamente el síntoma, pero no el problema, porque el problema se resuelve con Cristo nada más. Entonces, vamos a ver 4 de las mayores necesidades en el hombre para suplir el mayor problema del hombre. El mayor problema del hombre es el pecado, ¿ok? Es algo importante que entendamos de una vez. Es algo que debemos entender desde que venimos a Cristo. 4 de las mayores necesidades del hombre para suplir el mayor problema. El mayor problema es el pecado, ¿verdad? Entonces, estas 4 necesidades que vamos a ver, valga la redundancia en esto que voy a decir, pero son 4 cosas que necesitamos. Y vamos a ver hasta dónde nos alcance, ¿ok? Ya son las 9:10, ¿okay? Así que no quiero tomar mucho tiempo, pero pues vamos a ir hasta donde se alcance. Entonces, la primera mayor necesidad, y yo considero que esta es la más grande necesidad, es el perdón de pecados. El perdón de pecados. La primera necesidad que vamos a analizar el día de hoy es el perdón de pecados. Y para eso vamos a ir a la historia del paralítico, del versículo 1 al 12. ¿Quién se quedó? ¿Mi papá? Por favor, lee Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba. Y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar
perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, ya hemos visto tal cosa. Amén. Bueno, perdón si les hablo mucho de la serie de The Chosen, pero nos gustó mucho y esta la hicieron muy mal. Esta sí no la hicieron tan bien, la verdad. Primero dice en el versículo 1 que entró otra vez Jesús en el Capernaum. ¿Por qué dice que entró otra vez? ¿Se acuerdan que terminamos diciendo Jesús, vamos a las ciudades circunvecinas a predicar porque para esto vine? Aquí regresa Jesús a Capernaum. Vamos a ver varias veces que Jesús regresa a Capernaum, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta historia, va? ¿Por qué esta historia nos habla de la mayor necesidad es el perdón de pecados? Porque tú puedes entrar saltando al infierno, pero no con pecado del cielo. Entonces es necesario que sea quitado el pecado de nuestras vidas para que entonces podamos estar con Dios. En el versículo 3 ya se nos narra que este paralítico fue traído por unos amigos, 4 de sus amigos, probablemente, ¿va? No se nos dice la cantidad, pero pues probablemente 4 porque uno cada extremo. Y nada más como un pequeño paréntesis, ¿verdad? Por eso es importante que tú sepas elegir sabiamente tus amistades. Tú necesitas amistades que te acerquen a Cristo, no que te alejen de Él. ¿Qué hubiese pasado con este paralítico si no hubiese tenido sus amistades? Nunca hubiese sido sanado, nunca hubiese podido llegar a Cristo. Pero porque este paralítico tuvo amistades que lo guiaban hacia Jesús, es que experimentó la sanidad de su vida. ¿Qué es lo que no me gustó del capítulo de The Chosen? Que había un espacio ya hecho en el techo, solo quitaron unas cosas y lo bajaron. Y aquí dice claramente, ¿verdad?, que lo tuvieron que descubrir el techo donde estaba, haciendo una abertura, bajaron. O sea, que el techo estaba así, abrieron y bajaron. Esto es posible porque en el techo del tiempo de Jesús se hacía con barro, ramas y hojas, de tal manera que no se calentara tanto porque también la tierra de Israel es muy caliente. Entonces, de esa manera, pues pasaba. Y es posible subir al techo porque casi que todas las casas tenían escalera por la parte de al lado, en donde se pudieron subir, hicieron la apertura y por eso no le cayó un bloque a Jesús, pues, ¿entienden? Hubo simplemente un pedazo de barro, probablemente cayó con ramas y ahí es donde bajaron al paralítico. Pero independientemente de eso, la historia no se centra en cómo fue, sino la parte principal es la parálisis. Y también quisiera hacer brevemente una comparación entre la parálisis y el pecado. ¿Okay? Esto es algo que les puede ayudar mucho en su estudio de la Biblia, hacer este tipo de comparaciones, ¿verdad? Ahora vamos a analizar la parálisis. Porque ¿en qué se relaciona la parálisis con el pecado? ¿Cómo nos podemos identificar nosotros con el paralítico? Y vamos a ver 4 cosas, ¿ok? La parálisis te impide caminar. Eso es básicamente lo que hace la parálisis, ¿verdad? Te impide caminar. El pecado te impide caminar en la fe. La parálisis te incapacita, ¿cierto? Ya no eres capaz de hacer muchas cosas. El pecado te incapacita estar con Dios. O sea, con pecado no te puedes acercar a Dios. Dice Romanos 3:23, que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios.
no puedes estar con Él, eres incapaz de estar con Dios. Número 3, la parálisis es cuando se muere una parte de ti, ¿no? O sea, tienes tus piernas, pero están como muertas. No sirven, no funcionan. Muere una parte de ti. Y con el pecado, pues el pecado conduce a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y como hemos hablado en otras clases y otras ocasiones, incluso ahora que estás en Cristo, puede el pecado matar partes de ti. Uno de los ejemplos que más me gustan para hablar de esto es el de la pornografía, que mata la inocencia, mata la pureza, mata el cerebro. Aún cuando ya estás en Cristo. Entonces, la infidelidad es un pecado que mata tu matrimonio. De todas maneras, el pecado conduce a muerte, aún estando en Cristo Jesús. La parálisis, número 4 y última, te hace inútil, te vuelve inútil. Más en aquellos tiempos de Jesús, los paralíticos no podían hacer absolutamente nada, tenían que estar pidiendo dinero. En esos tiempos es común verlo. Aún así, pues hay algunos que son paralíticos y todavía son útiles en hacer algo, ¿no? Pero en aquel tiempo de Jesús, completamente inútil. El pecado te quita tu función útil en el cuerpo también. O sea, también te vuelve inútil, pues. Hay que entender este principio entonces. El pecado te paraliza. Por eso hay relación entre la parálisis con el pecado. Ahora, ¿cuál es la enfermedad que estamos viendo acá entonces? Es el pecado la enfermedad, ¿ok? ¿Cuál es la cura? El perdón de pecados. ¿Y cómo accionas esta cura? ¿Cómo accedes a esta cura? A través de la fe. A través de la fe. Dice que Jesús, cuando vio la fe de ellos, le dijo al paralítico. Y con ellos no solamente se refería a los 4 amigos. No se perdona el pecado no me perdonan mi pecado porque mi papá tuvo fe. ¿Me entienden? Cuando dice ellos, pues encierra a todos ellos. Pero le dice al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados, porque para acceder a este perdón, para acceder a esta cura, se tiene que llegar con fe. Es la forma en la que tú tomas este medicamento. Y en el versículo 5, que es donde estoy leyendo esto, nos muestra que su mayor necesidad no era caminar, sino que sus pecados sean perdonados. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué pasa? Que entre los que estaba enseñando Jesús, habían fariseos allá, y cuando Jesús le dice, tus pecados son perdonados, haciéndose igual a Dios, los fariseos empiezan a decir, ¿quién es este? Que hasta los pecados perdona. Solamente Dios puede perdonar pecados. Efectivamente, solo Dios puede perdonar pecados. Jesús es Dios, por eso es que puede perdonar pecados. Pero como Jesús conocía lo que ellos decían en su mente, no lo dijeron, no lo murmuraron entre ellos, lo estaban diciendo en su mente, y Jesús, eso es asombroso, ¿no? Dios estaba leyendo la mente. Dios puede leer mentes. ¿Saben eso? ¿Va? Es que no lo dije, lo pensé. No importa. Bueno, dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y la pregunta es, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Y esta es la cuestión. ¿Qué es más fácil, perdonar pecados o levantar al paralítico, sanar al paralítico? Hacerlo, para nosotros ninguna. No podemos ni perdonar pecados, ni sanar a un paralítico. Para Jesús, hacerlo, las dos. Porque él podía perdonar pecados y sanar al paralítico. Pero no es la pregunta. Dice, ¿qué es más fácil decir? Ahora, ¿qué es más fácil decir? Pues cualquiera puede decir, tus pecados son perdonados. No van a ser perdonados, pero ya te lo dije. Y ya cuando estés con Dios te vas a dar cuenta que tus pecados no te fueron perdonados. Como
vi una predicadora que decía, tú deposita tu dinero y yo a punta de dólares te voy a meter al cielo, decía esta señora, ¿no? Blasfemando, cañón. Ella puede decir eso. Cuando lleguen al cielo y se den cuenta que sus dólares no sirvió de nada, ahí va a ser otra cosa, ¿no? Que es más fácil decir. Cualquiera puede decir tus pecados son perdonados, pero nadie podría corroborarlo. Pero tampoco nadie podría decir, levántate, porque ahí sí necesitarían una corroboración, ¿me entienden? Entonces les dice en el versículo 10, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, ¿para qué? Para perdonar pecados, para que sepan que sí puedo perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces, para que sepan que sí se puede perdonar pecados, levántate. Y vieron la comprobación delante de sus ojos. Y eso es lo que pasa con los milagros de Cristo. Los milagros internos de Cristo en mí se demuestran externamente. Yo no puedo haber sido sanado de la parálisis y seguir acostado. Una vez que el Señor me sanó mi parálisis, me sanó del pecado, me limpió de allá, yo tengo que levantarme y andar. Ese es el proceso. Me perdona de pecados, me levanto y me toca andar. Vamos a esto, pues. Perdón de pecados. Hechos 10:43. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, de Jesús está hablando, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Todos los que creen en Jesús reciben automáticamente el perdón de pecados. Cuando recibimos perdón, enseguida se levanta. Efesios 5:14. Efesios 5:14 dice lo siguiente. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Jesús nos ha levantado de los muertos, así como el paralítico. Ya nos levantó. ¿Pero para qué nos levantó? Para que ahora andemos. Vamos a buscar Gálatas 5:16. Esa parte de andar. Gálatas 5:16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu para que no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu. Y la palabra andar en el Espíritu es la palabra peripateo. O sea, habla de andar continuamente, de seguir caminando. No es un andar de pararte no es andar. ¿Entiendes? Muchos en la congregación, en las iglesias, han recibido perdón, el Señor les ha dado el poder para levantarse, pero siguen quietos, siguen tirados como si fueran paralíticos todavía. El Señor no nos perdonó, no nos levantó para que siguiésemos actuando como paralíticos, sino para que andemos, para que sigamos. Él no te sanó para que te quedes acostado. Levántate y anda. Levántate, camina, porque Cristo nos ha levantado. Okay. Yo creo que nos vamos a detener acá. Ya son las 9:30, o ya casi. Pero bueno, ya vimos la primera gran necesidad que tenemos, ¿verdad? Que es el perdón de pecados. Pero bueno, yo me sigo preocupando por cómo le vamos a hacer para agarrar ritmo. Porque a
hablar de la introducción de Marcos fue lo que nos atrasó, pero pues ustedes no se preocupen. Entonces, para más tardar el lunes, o sea, pueden enviármelo hoy en la noche, mañana, pasado mañana, tras pasado mañana, pero digamos, chance hasta el lunes tienen para meditar en Marcos 3 y simple y sencillamente escribir algo que el Señor les haya hablado. Y lo vamos a hacer de esta manera, ¿ok? Vamos a usar el grupo de Telegram de Marcos para escribir allá qué es lo que el Señor les habló en Marcos capítulo 3. No tiene que ser un gran párrafo, yo se los dije, puede ser una frase, no sé, por ejemplo, que hablamos acá, el Señor me sanó, el Señor no me sanó para quedarme acostado, sino para levantarme y andar. Sencillo, súper bien, increíble. Y así tenemos toda la semana para que en el grupo veamos y así todos podamos leer lo que el Señor les ha hablado y podamos ser edificados. ¿Ok? ¿Sí? Repito, no tiene que ser, y de hecho, como lo van a escribir en el grupo, pues tampoco hagan una hoja, pues, ¿me entienden? Porque también va a ser un poco tedioso para leerlo. Acuérdense, no estamos para los que presumían eran los fariseos, ¿va? No, no caigan en ese fariseísmo actual, sino que vivamos el nuevo pacto y demos la gloria a Jesús como lo aprendimos de Juan el Bautista. Pero bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir en el grupo, algo corto, conciso, pero que se note que meditaste, no que leíste. La tarea no es leer, la tarea es meditar. ¿Sí? Bueno, vamos a orar y terminamos con la clase. Señor, te agradecemos, Padre, por todo lo que nos has enseñado. Tanto que hablar, Padre, que siento que es como si hubiésemos comido en todo un buffet, Padre, y no se aprovecha, tal vez no se distingue mucho los sabores, sino que sentimos los estómagos llenos. Te pido, Señor, que esto que acabamos de meditar, podamos continuar meditándolo durante la semana para que se digiera bien en nuestro espíritu y podamos aplicar esas enseñanzas. Te pido, Padre, que pongas el deseo en mis hermanos de volver a escuchar esta clase durante la semana y volviendo a escucharlo para poder prestar atención a lo que tal vez en este momento no prestaron atención por alguna distracción que hubo. Te pido que pongas esa hambre en el corazón de mis hermanos por tu palabra, para que continuemos meditando y aprendiendo del Evangelio de Marcos, lo que tú quieras que aprendamos. Ruego por cada uno de ellos, para que todos juntos podamos servirte a ti y servirnos los unos a los otros, como tú quieras que lo hagamos, siguiendo tu ejemplo, Jesús. Te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Pues ahí, justo